Y nuevamente la gente que me pregunta, tal como dice en la publicación que le llegó una notificación a usted en la mañana, presente lo escribe en la publicación de Classroom. Aparece con la fecha del día de hoy. Dice clase número tanto, 23 del 3, y dice Zoom más asistencia. Y como dice asistencia en esa publicación, ahí usted tiene que escribir presente. Ya, la idea de eso, por si acaso, es para que usted pueda reconocer cuándo puso presente y cuándo no. Porque después no lo recuerda si realmente estuvo en esa fecha o no. Así que usted puede entrar a esa plataforma y puede revisar cuando quiera todas las veces que colocó presente. ¿Ya? Eso es súper importante si está en una situación después de repitencia o algo por el estilo. Es un mayor respaldo. Ya, empecemos entonces. Y no, dice comentario, ¿ya? Dice comentar como un comentario abajo. No lo manden como un comentario privado. Y necesito que eso lo aprendan lo antes posible, por favor, porque lo vamos a utilizar todo el año. Y también cuarto medio, por lo que estarán dando cuenta, esta situación va a seguir por años. ¿Ya? Ya. Comencemos entonces. Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. El día de hoy nos encontramos a distancia para trabajar lo que vamos a titular en esta oportunidad, Interpretar otros mundos. Esto lo estamos viendo en forma transversal en todos los cursos, porque corresponde a la última parte de repaso de esta unidad número 0, y que nos va a servir como base para trabajar el resto de contenidos de la asignatura, por lo menos de este nivel. ¿Bien? Para que no les sorprenda si esto lo han visto en otra parte. Respecto a interpretar otros mundos, vamos a entender que estos mundos son mundos que nos permiten conocer otras sociedades. Es por eso que tenemos tanto interés por ver películas, ver series y sobre todo leer libros. ¿Bien? También debemos tener claro desde un comienzo que cuando nos referimos a interpretar es dar sentido a las cosas. Así que yo, para dar sentido a estos mundos que voy a leer, necesito tener, obviamente, una lectura comprensiva. Cuando hablamos de lectura comprensiva, inmediatamente pensamos en las etapas de la lectura. Pero hoy vamos a reforzar por qué la última y la menos querida, la etapa después de la lectura, es tan importante para nosotros y nosotras. ¿Bien? De hecho, les voy a explicar todo lo que pasa biológicamente cuando realizamos esa etapa. Pero antes de avanzar, me gustaría conocer en su propia experiencia, yo ya lo he hablado con otros cursos, pero en este curso en específico me gustaría conocer cuál es su mayor dificultad al momento de leer un texto. ¿Cuál piensa usted que es su mayor problema para entender un texto? ¿El ruido de su casa? ¿La desconcentración? ¿La falta de motivación? ¿Cuál es su tema en específico? ¿Qué impide que usted lea bien? Ya, y vaya respondiendo en el chat. Con la mayor sinceridad posible, acá no vamos a juzgar a nadie. Lo puede mandar como mensaje directo también, si le da vergüenza. Ya, vaya comentando cuál es su mayor dificultad. De concentración, de motivación, el ruido, interrupciones. ¿Cuál sería en su caso? Ya, veo hartas respuestas. Por ahí Benjamín Osorio está. Sí. Pensé que me iba a dar su respuesta. Ya y... ¿Sí? Está hablando sobre la dificultad de la lectura, ¿no? Sí, ¿qué cosa a usted le significa un problema al momento de leer? Que a veces, que a veces el texto como que se vuelve aburrido Ya, y que ¿y lo que nada pasa es más? que si el leer cosas muy de pasada puede ser una dificultad, ¿no? Ya, bien, Prestarle atención a ciertas cosas. ya. Ya, entonces creo que todas las personas, gracias Osorio, creo que todas las personas respondieron entonces su propia problemática. Voy a empezar a leer ahora, muy al azar, las cosas que me han dicho hasta ahora. Me han dicho falta de motivación, me han dicho ruido,
Lamentablemente, si estamos en nuestra casa, van a existir muchas personas también compartiéndolo. El ruido de la casa y las interrupciones, la desconcentración, la mala comprensión lectora, dice una persona acá. Pero ¿saben qué? ¿Por qué les pedía que me lo comentaran tan abiertamente? Porque tenemos que partir desde un principio, y lo voy a colocar acá. De hecho, por ahí también me vuelven a repetir la poca comprensión o concentración, como lectores o lectoras. Pero ojo con esto. Lamentablemente, y posiblemente por las notas que de repente le entregan, por los comentarios que realizamos como profesores y no nos damos cuenta, por su experiencia a lo largo de los años, usted se ha convencido, autoconvencido, que usted tiene una mala comprensión lectora, posiblemente. En toda esta experiencia usted ha visto, más de algunos, que la lectura tal vez no es lo suyo. Pero ojo con esto, y es lo que necesito que comencemos a trabajar desde ya. Usted piensa que el ideal de comprensión lectora es este, y usted se encuentra acá. Pero ¿sabe qué? Vamos a aclararlo inmediatamente. Todos estamos en la misma situación, ¿ya? La comprensión lectora se ve afectada por muchas cosas, que la gran mayoría del tiempo ni siquiera tienen que ver con nosotros mismos, o un tema de motivación incluso. ¿Por qué me refiero a esto? Porque incluso para mantener la concentración, hay un tema biológico que impide que yo me concentre, por ejemplo, más de 20 minutos, en forma sostenida y a un 100%. ¿Se entiende? Si hasta biológicamente, en forma interna, personal, tengo esa limitante, imagínese con el resto de mi vida. Más de alguna oportunidad usted va a tener problemas en su casa para leer un texto, van a meter mucho ruido, van a existir muchas interrupciones. En más de alguna oportunidad usted se va a sentir emocionalmente mal, va a tener problemas personales. El tema es que la lectura se puede ver afectada por muchas cosas. Y usted tiene que quitar inmediatamente este pensamiento de si usted es bueno o es malo. La verdad es que estamos todos al mismo nivel, todos queremos mejorar. Y la lectura tiene estrategias para que eso sea posible. Así que todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, desde comienzos de marzo, corresponde a buscar estrategias para solucionar estas situaciones que incluso pueden ser externas a nosotros y a nosotras. ¿Bien? Entendiendo que acá nadie es perfecto, nadie es perfecta, nadie va a llegar a un nivel de perfección de lectura necesariamente, porque incluso, por muy, entre comillas, perfeccionada que esté nuestra comprensión lectora, si nos sucede algo externo, como un problema familiar, inmediatamente nuestra concentración se borra en forma, pero en menos de 5 segundos. ¿Se entiende? En forma muy breve. Entonces, partimos desde esa base. No existe perfección, usted tiene que dejar de autocastigarse pensando que tiene una mala comprensión lectora, simplemente tiene que aplicar ciertas estrategias, nada más que eso. Todo esto tiene una solución, ¿bien? Y dentro de estas soluciones que podemos dar a no concentrarnos demasiado, a no poder aguantar las interrupciones, entre otras cosas, es que tenemos la etapa después de la lectura. Y es una de las etapas que más funciona como, por así decirlo, un parche. El después de la lectura es tal cual como un parche curita, como usted lo quiera ver, porque va a parchar todas las faltas que yo finalmente cometí durante la lectura. Toda esa información que me falta, todas esas cosas que no entendí, todo eso lo va a cubrir el después de la lectura. Y por eso que es tan importante. Y a muchos les da flojera, pero les aseguro que le va a servir. Ya, y respecto a la gente que, hablando de lectura, me preguntan por la prueba del libro, les aviso que esa prueba les dije que era a fin de mes, ¿ya? Y también les aclaro por si acaso que fin de mes es la próxima semana, y también les aclaro que va a ser una actividad, ¿ya? No va a ser una prueba como tal, que usted tiene que cumplir en un puro día, la verdad es que no. Es una actividad y usted va a tener un poco de tiempo extra para terminarlo, ¿ya? Para que no se preocupen. Lo que sí, por el tiempo que ha pasado y que desde que subí los libros y entregué esa información, de verdad espero que lo estén terminando, ¿ya? Y si no, todavía tiene tiempo. Ya, hablemos del después de la lectura. Usted
realizó una tarea que era de las etapas de la lectura. Usted escogía cuál quería hacer según lo que le acomodaba o lo que usted pensaba que le acomodaba. Y nos concentramos mucho en las clases en vivo de hablar de las dos primeras. Hablar del antes de la lectura, ¿se acuerdan? Trabajando con el texto Casa Tomada. Hablamos de Julio Cortázar, de todo lo que sabíamos de su persona, de su contexto, absolutamente todo. Su ideología, incluso su militancia política y sobre todo lo más importante, lo que estaba sucediendo en la sociedad en la cual él vivió. Estábamos hablando de Argentina, de la dictadura, entre otras cosas. ¿Ya? Ya, que eso quede como base primero. Luego, también en la clase en vivo, hablamos de cómo leer comprensivamente durante la lectura. Y usted leyó mínimo una vez ese texto. Y con todas las observaciones que hicimos en las clases en vivo, usted con mayor razón, ese texto lo entendió en una forma distinta, una forma un poquito más profunda de lo que lo hubiera hecho estando solo. Esas dos etapas las cumplimos. Tal vez algunos cogió el después de la lectura, pero hizo solamente una práctica rápida para cumplir con la tarea. Ahora vamos a profundizar por qué esta última etapa, tan poco querida, tan poco, ¿cómo decirlo?, tan poco aplicada por las personas, realmente puede ser nuestra salvación final. ¿Y por qué digo salvación final? Porque a fin de cuentas, cuando usted esté en otra asignatura o el próximo año en cuarto medio, o cuando esté incluso en la universidad o en sus estudios superiores, va a tener que leer cosas que no son de su gusto. Y se va a tener que, incluso usted ya lo puede ver en familiares, ya lo puede ver en conocidos y conocidas que están estudiando, o ya tienen una carrera laboral, tienen que hacer cosas que no les llaman la atención, que no les gustan, de inicio que no les gustan, y aún así tienen que cumplir. Entonces el después de la lectura es la salvación. ¿Bien? Vamos analizando por qué. ¿Qué cosas yo podía realizar en el después de la lectura? ¿Se acuerda de eso? Vaya escribiendo en el chat. En el chat todas las cosas que recuerda que usted podía hacer en el después de la lectura. Ya, puedo hacer un resumen, ya, puedo crearlo o puedo leerlo también, puedo buscar resúmenes de otras personas. ¿Qué otras cosas más puedo hacer en el después de la lectura, en la práctica, en lo concreto? Si yo quisiera aplicarlo, ¿qué cosas podría hacer? Ni siquiera hemos hablado por qué es tan importante. Puedo hacer un resumen y puedo leer un resumen también. ¿Qué más? Puedo comentar esa lectura o ese texto con otra persona. Gracias, Ignacio. Todas las cosas que signifiquen trabajar con la información que acabo de leer, porque esa información ya la tengo retenida en mi cerebro, o por lo menos ya la tengo registrada como apuntes o cosas por el estilo durante la lectura. Puedo hacer mapas conceptuales, puedo realizar líneas del tiempo, puedo crear conversaciones con otras personas al respecto. Ya, todo lo que signifique crear, utilizar la información para, por así decirlo, procesarla y crear algo distinto que me va a significar un soporte. La idea de este soporte es que después yo lo voy a poder repasar cuando se me dé la gana y me sirve en la lectura de todo, en la lectura de libros, en la lectura de noticias, también cuando veo series o películas. Las etapas de la lectura me van a servir para todo, incluso hasta para estudiar. En el después de la lectura, yo también lo puedo aplicar cuando estoy estudiando una materia. ¿Bien? Ya, veamos por qué el después de la lectura es tan complejo, porque hay tres procesos funcionando detrás de él. Perdón, detrás de esta etapa, de ella. En este caso en específico son tres procesos que usted inconscientemente siempre los está haciendo, aunque no me lo crea. Aunque usted piense que no, si yo leo por encima, no, a mí no me gusta leer, pero ¿sabe qué? Inconscientemente igual está cumpliendo con alguno de estos. ¿Ya? En el después de la lectura entonces, mentalmente está pasando lo que diré a continuación. Tres pasos dentro del después de la lectura que están funcionando para darle sentido a lo que ya ingresó a su cerebro. Número 1, analizar el texto. Número 2, relacionar el texto con el contexto. Y número 3, interpretar elementos simbólicos. Y ahora vamos a profundizar en cada uno para que ustedes entiendan
que esto es algo que sí pasa en su cerebro y que si usted lo hace consciente lo antes posible, también lo va a poder hacer en forma escrita para poder estudiar. ¿Bien? Sigamos entonces y vamos con cada uno de los procesos para entenderlos mucho mejor. Partamos con el primero. El primero corresponde a analizar el texto. ¿A qué me refiero con analizarlo? Cada tipo de texto tiene sus propios elementos. Por ejemplo, el texto Casa Tomada es un texto narrativo. ¿Y cuáles son los elementos del texto narrativo? Vaya respondiendo en el chat o con audio, como usted quiera. ¿Cuáles son los elementos del texto narrativo? El texto narrativo tiene un título, sí. Tiene un final, sí. ¿Qué más tiene un texto narrativo? ¿Quién realiza las acciones? ¿Cuáles son las partes de esa estructura? Vaya recordando. El inicio, desarrollo y cierre, ¿o no? Ya, recuerde que eso habíamos dicho que era el orden lógico, inicio, desarrollo, cierre. Pero le tenemos otro nombre a esas cosas. ¿Alguien las recuerda? En cuando comienzan los hechos, después cuando se desarrolla la historia y después cuando se concluye la historia. Ya, muy bien, Osorio, que en este caso lo llamaremos entonces, número 1, situación inicial, la que da el pie a toda esta historia y para que entendamos el mundo narrativo, quién es el protagonista, en qué ambiente se está desarrollando los acontecimientos, etcétera, etcétera. Como número 2 tenemos el conflicto central, que es lo que marca un antes y un después en la historia. Luego recién tenemos el desarrollo, que el desarrollo son las reacciones de los personajes. Y como número 4 tenemos el final, también conocido como cierre o desenlace, que se le da un final, nuevamente que suena repetitivo, a este conflicto central. Hay una resolución, para bien o para mal de los personajes. Ya, partimos desde esa base, ya tenemos la estructura. Eso corresponde a un elemento del texto narrativo. Tal como dice Isidora Román, también tenemos personajes dentro de esa historia. Personajes principales, secundarios, terciarios, que eran los extras que aparecen de vez en cuando solamente. Los protagonistas se encargan de absolutamente todo. Los secundarios, de hecho, provocan que la historia avance, sus apariciones. Los secundarios solamente están ahí para acompañar o para ser un obstáculo para los protagonistas. ¿Qué más tenemos? Tenemos acciones, que son las principales y las secundarias. Muy El bien. ambiente, ¿no? Tenemos antagonistas, muy bien. ¿Qué cosa, Osorio? No lo escuché. El ambiente. Tenemos un ambiente, eso significa que tenemos un tiempo y un espacio. Ya, ¿y qué más tenemos? ¿Quiénes son los que cuentan esta historia? Ya, ahí lo escribieron en el chat. El narrador también. Muy bien, los tipos de narradores, porque tenemos de una gran variedad y eso va a cambiar cómo vamos a leer esa historia. Porque es distinto leer una historia en la cual el protagonista habla como él mismo está viviendo las cosas, a leer una historia en la cual hay un narrador omnisciente que lo ve absolutamente todo y nos explica con lujo de detalles todo lo que está pasando. Va a ser súper distinta la experiencia. Ya, todas las cosas que hemos mencionado hasta ahora son elementos del texto narrativo. El texto que ustedes, por ejemplo, leyeron, que era Casa Tomada. Entonces, después de yo haber leído Casa Tomada, aplico el después de la lectura y me pregunto, ¿quiénes son los protagonistas? Y yo inmediatamente voy a comprobar. Si leí comprensivamente, voy a saber que los protagonistas son una pareja de hermanos que se comportan como un matrimonio. Si yo no leí comprensivamente, no voy a saber responder y obligatoriamente voy a tener que volver en la historia y aplicar una de las cosas del después de la lectura. Voy a tener que buscar un resumen, voy a tener que volver al texto y hacer un listado de los personajes, pero algo voy a tener que parchar porque es una información que desconozco. ¿Se entiende? Esto usted lo aplica mucho el después de la lectura cuando tiene una prueba del libro. ¿Se acuerda presencialmente? Usted tenía una prueba del libro y le preguntaba a última hora a su compañero o compañera cómo era el final. ¿Qué pasaba al final del texto? O preguntaba a última hora quién era el protagonista, cuáles eran sus nombres. ¿Es información relevante en los elementos de este tipo de texto que usted está leyendo? ¿Se le pueden olvidar? Obviamente que sí, a cualquiera se nos puede olvidar un detalle. Lo importante en el después de la lectura es que yo pueda comprobar si necesito parchar esa información, si necesito buscarla de alguna forma,
o si realmente entendí todo. ¿Ya? Ya. Ese proceso nuevamente es inconsciente en su cerebro. Usted siempre analiza el texto, usted siempre analiza los elementos, incluso para decir si el libro le gustó o no, para decir si la serie le gustó o no. Usted piensa en esos elementos y ve si realmente le hacen sentido, o si son de su gusto. Entonces, esto que usted hace inconsciente, necesito que lo empiece a aplicar desde ahora ya. Vamos a un segundo proceso inconsciente que usted realiza en su cerebrito y que es muy importante que lo comprenda para luego hacerlo a propósito, ¿ya? Y así profundizar sus textos y no perder tanto el tiempo, porque es mejor aplicar el después de la lectura que leer el texto más de 5 veces para entenderlo. Es mejor hacer esto, ¿ya? Es más efectivo. Ya, como número 2, existe este proceso en mi cerebro mientras yo estoy leyendo algo, que corresponde a relacionar con el contexto. En el antes de la lectura, usted tenía mucha información, en este caso de Julio Cortázar, ¿se acuerda? Había muchos datos respecto a él, pero no me sirve de nada dejarlo ahí. Yo lo que necesito después de la lectura es agarrar esta información y relacionarla con el texto. ¿Cuál es la conexión entre ambas cosas? Eso lo hicimos en una clase en vivo, ¿se acuerda? Yo les adelanté un poco para que entendieran lo importante del después de la lectura. Los introduje en el tema el viernes pasado. Y ustedes descubrieron que la historia no era tal cual como la leímos. La casa significaba otra cosa, simbolizaba algo distinto, representaba algo distinto. Y eso solamente lo iba a saber por la otra información que tenía del contexto de producción. ¿Se acuerda de eso? Contexto de producción corresponde a enfocarme en el mundo del lector, en el mundo social, perdón, uy, me equivoqué, olvidé eso. El contexto de producción es enfocarme en el mundo social del autor o autora. Todas las cosas que rodearon la creación de ese texto. Es decir, yo consigo esa información y luego la relaciono con el texto que acabo de leer. Le doy el sentido, la conexión de cómo este contexto afectó esta escritura. ¿Bien? También tengo otro tipo de contexto que puedo hacer exactamente la misma conexión, relacionarlo, que es el contexto de recepción. El contexto de recepción se enfoca nuevamente en el mundo social que rodeó, pero en este caso, al lector o lectora, que vengo siendo yo. ¿Bien? Y si yo leo este texto en el después de la lectura, puedo también relacionarlo. Y así me voy a dar cuenta que mi contexto de recepción es muy distinto a el de este texto, que es muy antiguo, o posiblemente sí coincide. Esas cosas las voy a descubrir cuando yo lo intento relacionar. ¿Se entiende? En el después de la lectura tengo que hacer esta relación, porque hay mucha información oculta que yo voy a descubrir gracias al contexto de producción. O incluso voy a descubrir por qué me gusta algo, por qué me gusta este texto, por qué me gusta esta serie, por qué me gusta esta película, si hago esta misma relación, pero con el contexto de recepción. ¿Bien? Ya, entonces relacionar esto, ¿usted lo hace? Sí, inconscientemente, siempre lo hace después de leer un texto. Se pregunta por qué no le gustó. Se pregunta qué habrá pasado con esta persona que lo escribió porque usted lo ha encontrado algo raro, algo que le llamó la atención. Ya, ahora vamos a empezar a hacerlo ya en forma más consciente. Y finalmente, como último y tercer proceso que sucede finalmente en su mente, y que es necesario que también lo haga en forma consciente a partir de ahora, es interpretar los elementos simbólicos. ¿Y a qué nos referimos con eso? El autor y la autora nunca, nunca, nunca le van a explicar 100% todo. Nunca va a pasar eso a ustedes como público. ¿Por qué? Porque el autor y autora, ese escritor, esa escritora que está detrás del texto, o de esta serie, o de esta película, etc., a usted lo quiere atrapar, lo quiere enganchar. Es decir, que a usted realmente le interese tanto que quede metido y metida en esa trama. ¿Se entiende? Así que hay muchos elementos que no me los va a explicar, para que yo por mi propia cuenta los tenga que interpretar, es decir, les tenga que dar un sentido. ¿Se entiende? Entonces, tanto en las series como en las películas, como en los doramas, como todo lo que usted quiera ver o leer, va a encontrar elementos simbólicos, cosas que no significan su significado, perdón, cosas que no tienen un sentido literal. Por ejemplo, en el caso de Casa Tomada,
Usted se podía quedar con el sentido literal, ¿cierto? Ah, es una casa y de la nada pasa algo sobrenatural y se quedan sin casa estos hermanos. Y se queda con eso. ¿Pero eso realmente bastaba? Comprobamos que no, porque la casa era un elemento simbólico de otra cosa. Era un simbolismo finalmente para personas en específico a las cuales venía la crítica del autor. ¿Se acuerda de eso? El tiempo de dictadura de Julio Cortázar, que él no compartía en Argentina, que de hecho estaba en contra de eso. En épocas de dictadura no podemos decir las cosas literalmente, tenemos que ocultarla entre medio, más de lo normal, de lo que ya hace un escritor o escritora. Bien, así que todo lo que acabamos de decir ahora son procesos internos que estamos realizando constantemente al momento de terminar la lectura de un texto, pero que a partir de ahora es importante que usted haga consciente, ¿ya? Que usted realmente le tome la importancia y diga, ya, yo de verdad quiero que me vaya bien en esta prueba, o de verdad yo quiero comprobar que entendí esto que acabo de leer. Y ahí voy a aplicar estos 3 procesos. O por lo menos lo voy a pensar ya conscientemente. Ya, me voy a sentar y voy a analizar los elementos. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? ¿Los recuerdo realmente? ¿Hay algo que se me escapó? ¿Qué haré entonces? Después de la lectura, parcho la información que me falta. Leo un resumen si es necesario. Creo mi propio resumen si es necesario. Y ahí voy a ver todas las soluciones que puedo dar a esta falta de información que puedo encontrar. Nuevamente, puedo, por ejemplo, pasar al otro proceso, el de relacionar con el contexto. Este texto no lo entendí a un 100%, no entendí casa tomada. ¿Qué me falta? Me falta contexto. Entonces, en el después de la lectura, ¿qué voy a hacer? Voy a parchar esa falta de información. Me voy a meter a internet, voy a buscar resúmenes, voy a buscar investigaciones sobre el autor, etcétera, etcétera. Y por último, que es el de interpretar elementos simbólicos, ya, después de la lectura, leí casa tomada, todavía no entiendo qué pasó con la casa, todavía no entiendo cuál era esta fuerza extraña que se estaba tomando la casa. Ya, reconocí una deficiencia, reconocí una falta de información. ¿Qué es lo que hago entonces? Parcho de nuevo con el después de la lectura. ¿Reconocí una falta de información? Lo parcho. ¿Qué voy a hacer entonces? Buscarlo en el texto, tomar mis apuntes durante la lectura, pero algo voy a hacer para solucionar la situación. Entonces vuelvo a repetir. Etapa después de la lectura es su salvación. Es la estrategia máxima para usted salvar una desconcentración, salvar una interrupción, salvar una falta de comprensión lectora por culpa de algo externo o interno. En el después de la lectura yo busco soluciones a las cosas que me faltan. En este caso, de información. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Esta clase se enfocaba solamente en el después de la lectura, para que usted empiece a valorar esta etapa. Es una de las etapas que a la gente no le gusta porque hay que crear cosas, pero es una de las más importantes, es la que finalmente me permite comprobar si yo entendí algo o no. ¿Hay alguna duda? Ya, de todas maneras, este video se va a subir a la clase del día de hoy. La actividad que yo les dejé, porque recuerden que nos vemos muy pocas veces en la semana, nos vemos 2 veces con suerte, y la tercera es para hacer una tarea a nivel semanal. Así que esa tarea ya está activa, usted la puede hacer cuando el tiempo más le acomode. Yo ya coloqué una fecha máxima de entrega de todas formas, y eso. Y en esa actividad usted va a aplicar el después de la lectura. Va a responder preguntas de interpretación, de dar sentido al texto. Es decir, son más complejas que lo que usted hacía, por ejemplo, en primero medio, que era solamente buscar información dentro del texto. Ahora no, usted le va a dar sentido a esas cosas. Pero no se preocupe porque usted ya adelantó trabajo. Usted la información ya la tiene en su poder. Usted ya hizo la primera tarea, ¿se acuerda? Las etapas de la lectura, usted ya lo hizo el lunes pasado. Así que la información ya la tiene. Solamente tiene que sentarse a responder esas preguntas. ¿Dónde están esas preguntas? Pues bien, la descripción de toda la actividad está en Google Classroom. Si tienen alguna duda, pueden ingresar a Google Classroom, escribir presente en la publicación del día de hoy, sale con la fecha de hoy, y subir su tarea. Y si no tienen el libro del estudiante, no se preocupen, porque todavía lo puede ir a buscar al colegio, o si no, puede utilizar la versión PDF que yo ya subí. ¿Bien?
Ya, eso chiquillos y chiquillas, nos vemos en la próxima clase. Ahora están en recreo de almuerzo. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Hagan la actividad. Adiós.